En el gran tablero energético mundial hay jugadas que sencillamente lo paralizan todo. Hoy vamos a analizar uno de esos momentos clave, una crisis que tuvo a los mercados en vilo y que, aunque parece que se ha calmado, ha cambiado las reglas del juego para siempre. Con estas pocas palabras, Irán hizo saltar todas las alarmas. Así de claro y así de directo. Una amenaza que apuntaba directamente al corazón del suministro de energía del planeta y que, como se pueden imaginar, provocó una reacción en cadena al instante. Y aunque al final no hubo una confrontación directa, la onda expansiva de esta maniobra todavía se siente. Lo que al principio podía parecer un farol, resulta que es una pieza de un puzzle mucho, mucho más grande. Vamos a ver cómo encaja todo. Para entender bien este lío, vamos a seguir un orden. Primero, un resumen rápido de la crisis. Después, analizaremos las jugadas de los grandes actores y veremos por qué el estrecho de Hormuz es tan importante. Echaremos un vistazo a las leyes que entran en juego, veremos cómo temblaron los mercados y, lo más útil, qué podemos aprender de todo esto a la hora de invertir. Vamos allá. Vale, empecemos por el principio. Hay que poner en orden los hechos, porque todo pasó muy deprisa. Fue una secuencia de amenaza, pánico y al final una marcha atrás muy bien calculada. Fíjense, todo arranca con esa declaración de fuerza de Irán. La reacción fue inmediata, el precio del crudo Brent por las nubes y la incertidumbre se apoderó de todo. Pero poco después, Irán da un paso atrás. Un militar sale a matizar, a decir que seguirán las normas internacionales. Esto, claro, calmó un poco los ánimos, pero dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Fue un error de cálculo o un movimiento estratégico medido al milímetro? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque esto no iba solo de Irán. Otros dos gigantes, China y Rusia, aprovecharon para mover ficha de una manera pero que muy decisiva en este tablero energético. Lo clave aquí es este volantazo. Irán pasó de amenazar con un bloqueo total, que es básicamente una declaración de guerra económica, a decir que cumpliría con la legalidad marítima internacional. Ojo, que este giro no fue casual. Fue una retirada táctica, una respuesta a la presión mundial, demostrando que hasta la amenaza más bestia tiene sus límites. Mientras tanto, China hacía su propia jugada. Ordenó parar en seco las exportaciones de combustibles, y con esto Pekín se ponía a cubierto. La razón es muy sencilla. Su seguridad energética depende muchísimo del petróleo que cruza por Hormuz. Fue una maniobra puramente defensiva, para asegurarse de que sus propias reservas no corrían peligro. Y entonces entra en escena Rusia, que vio en todo este caos una oportunidad de oro. Justo cuando la Unión Europea le preparaba más sanciones, Putin va y contraataca con su propia amenaza: cerrar el grifo del gas a Europa, pero ya. El objetivo era doble. Por un lado, explotar la debilidad de Europa en ese momento y por otro, acelerar su giro hacia los mercados asiáticos, que pagan mucho mejor. Una jugada estratégica a largo plazo, sin duda. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta crisis, tenemos que poner el foco en el escenario, el estrecho de Hormuz. Y es que no es solo un trozo de mar, es literalmente una arteria vital para la economía de todo el mundo. Este dato lo dice absolutamente todo. Una quinta parte, el 20% de todo el petróleo que consume el planeta, pasa por ese pasillo tan estrecho. Cualquier problema ahí, por pequeño que sea, provoca un efecto dominó a escala global. Es, sin lugar a dudas, el cuello de botella de la economía mundial. Y este gráfico lo enseña de maravilla. El impacto fue inmediato. Las tarifas de los fletes de los petroleros se multiplicaron por 5 de la noche a la mañana. El coste de asegurar y transportar el crudo se fue por las nubes. Y a la vez, el precio del gasoil en Londres subió casi un 4%, un reflejo clarísimo del pánico en toda la cadena de suministro. Claro, hay que entender que estos movimientos no se hacen en un vacío legal. Hay un montón de leyes y tratados internacionales que, aunque a veces se pongan a prueba, son los que dictan qué se puede hacer y qué no. La pieza clave de todo este tinglado legal es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR. Es, para que nos entendamos, el código de circulación de los océanos. Al final, Irán se acogió a estas reglas para gestionar el tráfico y esto le dio una salida diplomática perfecta. Le permitió retirar su amenaza sin parecer que perdía y evitó un bloqueo que podría haber provocado una respuesta militar. Por su lado, China justificó sus restricciones a la exportación como un asunto de soberanía nacional, un argumento totalmente válido según las normas del comercio mundial. Y Rusia, pues enmarcó su amenaza a Europa como un derecho a responder a las sanciones, una especie de tú me das, yo te devuelvo, dentro del tenso juego del derecho internacional. Y vamos a lo que nos interesa a muchos, el dinero. ¿Cómo se tradujo todo este nerviosismo geopolítico en los mercados? Pues la reacción fue visceral, rapidísima.
Fue una auténtica locura. Primero, el petróleo se dispara. ¡Pum! Por encima de los $84. Casi al mismo tiempo, el pánico llega a la bolsa, con el Dow Jones cayendo en picado 1000 puntos. Y finalmente, cuando Irán bajó el tono, los precios del crudo respiraron un poco, aunque la calma, la verdad, no fue total ni mucho menos. Y con todo esto, llegamos a la parte práctica. Después de todo el análisis, la pregunta del millón es, bueno, ¿y esto para la gente que invierte qué significa? ¿Dónde están los riesgos y, sobre todo, dónde están las oportunidades? Pues como nos muestra esta tabla, la crisis partió el mercado en dos. Por un lado, los ganadores claros, las productoras de petróleo, las navieras y las empresas de gas, que vieron cómo sus beneficios se disparaban. Junto a ellos, el oro y el dólar, que se hicieron más fuertes porque en tiempos de lío la gente busca seguridad. Y por otro lado, los perdedores, las refinerías y las aerolíneas, que se vieron ahogadas por el coste altísimo de su materia prima, el petróleo. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto en una estrategia de inversión? Pues se resume en 3 ideas clave. Primero, pensar en tener posiciones en el sector energético, por ejemplo, a través de fondos cotizados. Segundo, proteger la cartera con valores refugio, como el oro o el dólar, para aguantar mejor la volatilidad. Y tercero, y muy importante, tener mucha cautela con sectores vulnerables como las refinerías o la aviación, que son los que más sufren cuando la energía se encarece. Y cerramos con esta pregunta, que se queda en el aire, porque aunque la crisis parece que se ha resuelto por ahora, las piezas en el tablero se han movido. Las tensiones de fondo siguen ahí, y hemos visto que la dependencia energética que tenemos es más frágil de lo que pensábamos. La gran duda ahora es si esto ha sido el final de un capítulo o solo el prólogo de uno mucho más complicado.